Daniel puede ser un poco extenso. Bueno, comparado con los otros libros se queda un poco corto porque pues, los otros eran 50, 60 capítulos. Pero el libro de Daniel se compone de 12 capítulos en los cuales al hablar del profeta Daniel no solamente él está presente, o bueno, lo que nos relata la Biblia, sino también de otros personajes que también tocaremos algunos puntos de ellos, particularmente de sus amigos, pero también veremos cómo es que Dios puede utilizar a los reyes, porque Dios es soberano y tiene control, y Él puede ocupar las cosas de una manera que quizás nosotros no nos esperamos, y todo para su gloria, para su honra. Entonces, el profeta Daniel es la Biblia, de hecho, en los evangelios, en Mateo 24:15, ya es identificado que el libro de Daniel, pues el autor propio es Daniel. Entonces, este libro, como comentamos, él escribió tal cual, pues, este libro del profeta Daniel se compone de 12 capítulos y su nombre significa Dios es mi juez. Jesús identifica a Daniel pues como el autor del mismo nombre de ese libro. Entonces, aquí tengo algunas citas para que podamos irlo viendo, en caso de que ustedes pudieran tenerlas o buscarlas en sus Biblias, adelante. De todas maneras, por aquí los tenemos. Dice Mateo 24:15, Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 22. Voy a hacer énfasis en el 15 principalmente. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. En el propio libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Otro versículo en Daniel 10:2 dice: en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Es decir, como pueden ver, el libro de Daniel, aquí él empieza a hablar en primera persona, como si fuese pues tal cual el autor de todas las historias que se van describiendo aquí. Este libro está escrito en 2 idiomas, el hebreo y el arameo. Y como veremos, pues uno de estos idiomas fue aprendido por Daniel. Entonces, pero para ponernos un poquito en contexto de quién fue Daniel, por qué él escribió este libro y por qué es su importancia, pues vayamos un poquito a la cronología de los profetas. En las semanas pasadas hemos hablado sobre Jeremías, Jeremías y Ezequiel, y vean que por aquí más o menos estos 3 cuadritos nos indica que son contemporáneos. Aquí está Jeremías, Ezequiel, pero podría decirse así, en paralelo, Daniel también pues fue contemporáneo a Jeremías y también a Ezequiel, pero aquí se ve que pues Jeremías pues vivió menos que los otros 2 profetas, porque pues vivió antes, pero aquí Daniel vivió del año 605 al 530 y él estuvo en un periodo muy importante. Espero que sí se alcanza a ver, sí. En el periodo de la cautividad, 70 años. Es decir, estuvo presente en la caída de Jerusalén, la caída del reino de Judá por Babilonia. Entonces, ya más o menos tuvimos un preámbulo donde Daniel consulta los libros escritos por Jeremías y, como vemos, fue cautivo 70 años el reino de Judá. Pero creo que algo que nos va a ayudar a entender un poquito más la historia sobre lo que pasó fue en Segunda de Reyes, capítulo 24. Entonces los invito a que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 24,
y esto nos ayudará a comprender qué es lo que estaba pasando en esos tiempos en Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 24. Bueno, ahí lo dejo en pantalla también, pero permítanme buscarlo en Google. Dice así: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto en contra de Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y bueno, voy a leer un poquito más para que esto nos va a servir de introducción. Joaquín y los nobles son llevados a Babilonia. Aquí, como pueden ver, hay un estatus o una clase social que son los nobles, y que estos mismos nobles fueron llevados cautivos a Babilonia. De 18 años era Joaquín cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, y él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entonces, vemos cómo la Biblia nos describe qué grupos de la sociedad y profesiones pues fueron llevados a Babilonia: artesanos, herreros, y los que quedaron fueron los pobres en el pueblo, y lo que es en Jerusalén, los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia Joaquín, la madre del rey, las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Bueno, vamos a detenernos hasta ahí. Y aquí, esta parte de Segunda de Reyes, pues aquí están descritos, este libro describe varias de las hazañas o los hechos que ocurrieron pues, en los reyes que hubo en Jerusalén, en Judá. Entonces, aquí ya nos da una historia, un antecedente, cómo es que el rey de Babilonia llegó a Jerusalén, la sitió y se llevó no solamente pues cosas materiales, sino también a la propia gente. Entonces, solamente algunos quedaron, y veremos cómo esto también va a tomar parte dentro de la historia pues, de lo que es de Daniel.
Y nótese que en el versículo 3 de este capítulo dice que ciertamente esto contra Judá, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Dios mandó esto para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonarlo. Vemos que el pueblo de Dios sufrió las consecuencias de todo ese pecado que también dentro de la propia ciudad pues estaba presente, y que pues también anteriormente pues había ocurrido. Entonces las consecuencias llegaron y pues vemos cómo es que el pueblo fue exiliado. Y como decíamos, aquí en el año 605 a.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pues conquistó a Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia, que es lo que acabamos de leer, entre ellos a Daniel. Daniel no solamente fue tomado de su lugar de origen para llevarlo a otro lugar, sino que él fue tomado junto con otros jóvenes, y ahorita lo vamos a leer. Daniel, al ser tomado, sirvió también al rey, pero antes de eso él tuvo una preparación, y eso lo podemos ver en el primer capítulo de Daniel. Entonces vayamos al libro de Daniel y vamos a leer qué es lo que dice sobre ese momento. Dice: en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, que es lo que estábamos leyendo en Segunda de Reyes. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, como vemos, pues Nabucodonosor tomó cosas materiales y las puso en otro lugar donde no era el altar original de esos utensilios, los puso para el altar de otro Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, que es de quien también hablaremos, el profeta, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Negó. Entonces, vemos que mucha gente fue traída de Jerusalén a Babilonia. Y a lo mejor yo pienso o siento que en ocasiones imaginarnos esa situación puede ser un poco difícil para nuestros tiempos, pero haciendo el ejercicio, aunque son contextos diferentes, imagínense que algún país tal vez invadiera nuestra nación y que se llevara tal vez, a maestros, profesionistas, personas con distintos oficios, y se la llevara a ese país, y que tú fueras parte de uno de esos grupos o de esos nobles, y que te llevaran, y donde vas a ir a un lugar a donde quizás no conoces la lengua que hablan ellos, y vas a ir pues cautivo, y no vas a ir solamente una semana, 2 semanas, sino vas a ir 70 años. Entonces, si eres joven, es muy probablemente que pues ahí pudieras perecer en esos 70 años, o quizás pues tu descendencia pudiera quedarse en ese lugar o regresar. Pero bueno, es algo así lo que vivieron en aquel momento los israelitas. Fueron tomados, tenían una profesión, un lugar donde vivían, y fueron llevados a otro territorio donde ellos quizás, tenían costumbres, eran totalmente diferentes. Entonces, vemos que de todos esos grupos de personas había 4 jóvenes: Daniel, que fueron los que leímos, Misael, Ananías y Azarías.
Y ahora no solamente fueron llevados a un otro lugar, sino que ahora les cambiaron un nuevo, o les pusieron otro nombre, que son los nombres que vimos que les dio el eunuco. Y como vemos, estos jóvenes eran de la familia real, del linaje de David. Entonces, pues ellos fueron llevados y fueron instruidos para que aprendieran y sirvieran dentro de la casa del rey. Entonces, el libro de Daniel nos va relatando en sus 12 capítulos, si quizás no nos da todos los detalles de cómo fue su estadía, sí nos resalta algunas historias o puntos muy importantes. Y dentro de ellos es uno de estos que vamos a continuar leyendo. En el versículo 8 del capítulo 1 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y esto será importante dentro de la vida del profeta Daniel. Aquí dice: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que trabajasen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Se cumplieron los 3 años y ellos tenían que ir delante del rey. Y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, este es solamente el primer capítulo, pero aquí vemos que podemos ya empezar a notar algunas características sobre Daniel. Una de ellas es que en el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y es que es curioso, porque al hablar de contaminación podríamos considerar como algo, no sé, una entidad, cualquier cosa material que está pura, y al hablar de contaminación entendemos que afecta a su estado, es decir, que pues esa pureza ya no se mantiene porque ha sido añadido algo en ella que pues modifica su estado. Aquí la Biblia nos habla de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse a través de ciertos alimentos, porque el pueblo judío tiene ciertas leyes sobre qué comer y qué no comer. Por ejemplo, el cerdito, ellos consideran pues como un animal inmundo. Y también no solamente el cerdito, sino tienen una lista de qué cosas pueden comer. De hecho, como dato curioso, cuando ustedes compran alimentos o procesados, por ejemplo los cornflakes, algunos yogurts, van a encontrar que hay en sus etiquetas hay alimentos que tienen el distintivo de kosher. Y al ser kosher, eso significa que son alimentos que están aprobados para que sean consumidos por la comunidad judía. Entonces hay ciertos alimentos que ellos se restringen a comer
Y pues esto fue en el caso de Daniel. Entonces Daniel, él decidió no comer lo que comía el pueblo de Babilonia. Y aquí podemos ya empezar como que a meditar sobre la vida de Daniel, porque esto era una ley, esto es lo que estaba en la Biblia, pero también esta enseñanza sobre no contaminarse aplica también para nuestros tiempos, quizás para chicos, grandes, de todas las edades, porque puede haber situaciones en las cuales haya cosas que vaya, no es que seamos mejor que otras personas ni nada por el estilo, pero que sí pueden contaminarnos en nuestra vida espiritual y también en otras cosas más. ¿Qué podría ser? Muchas cosas. Pueden ir tal vez, podríamos enumerar varias cosas, pero creo que aquí podríamos meditar qué cosas están contaminando o están afectando mi relación con Dios. Eso pudiera ser tal vez amistades, pudiera ser tal vez algunos actos que yo mismo estoy llevando o que estamos llevando. Entonces, puede haber cosas que contaminen también nuestra relación con Dios, y en este caso vemos que Daniel, desde que él llegó a una tierra que era muy distinta a donde podía estar, pues él decidió no contaminarse. Quizás estando en Jerusalén, pues era más fácil practicar todo lo que él hacía, ¿no? Era más fácil decir no a no comer carne de cerdo, por decir algo, porque estaba con gente, con los suyos, pero ahora decirle no a otras personas que quizás no te conozcan, para él pudo haber sido un reto, y como vemos, eso le dijo un no al jefe de los eunucos. Y esto podría extrapolarse a otras situaciones en nuestros tiempos de cuántas veces a una persona, a un cristiano, le puede costar trabajo decir no a ciertas situaciones o no a personas. Entonces, vemos que el libro de Daniel tiene muchas enseñanzas que son prácticas para nuestros tiempos, y qué sorprendente es ver que pues él desde joven, pues él ya empezaba a tomar conciencia de esto. Y vemos que él no solamente lo hizo, sino que también tuvo sus amigos que también pues lo hicieron. Entonces, pues aquí dejamos estas preguntas para que sean meditadas. ¿Qué situaciones pueden ser un desafío el decir no, para que no contaminen o afecten pues tu relación con Dios? Y bueno, aquí vemos una imagen de quiénes fueron estos 4 jóvenes que fueron y que son mencionados aquí en el libro de Daniel. En el libro de Daniel no solamente se habla de Daniel, sino también de estos 4 jóvenes, bueno, de sus 3 amigos, pero también se habla sobre reyes. Es interesante porque vamos a ver en una parte más adelante cómo es que Dios, Él pone y quita reyes. Él es soberano. A veces nosotros podemos pensar, pero ¿por qué tal persona en tal país está gobernando? ¿O por qué gobierna de esta manera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal ley? Dios es soberano, y a lo mejor habrá cosas que en nuestro pensamiento, nuestra manera de ver, no nos parezcan justas, o pensemos que la forma en la que vemos las cosas deberían ser las de la mejor manera, pero a pesar de todo eso, Dios tiene el control. Y vamos a ir viendo cómo es que desde esos tiempos ya había el imperio babilónico, y el imperio babilónico pues era también un imperio muy fuerte que dominaba muchas naciones, pero a que vemos que Dios tiene un plan, y ese plan de lo que se dijo que Él haría en el pasado ya se cumplió, que lo que se dijo que vendría el Mesías ya se cumplió, y que vemos que a pesar de circunstancias que ahorita vivimos, en el siglo que vivimos, Dios sigue teniendo ese plan y se va a cumplir. ¿Cuándo? Él tendrá sus tiempos y se va a cumplir en el tiempo que es. Entonces, a veces, si tal vez cuando vas camino al trabajo o en un lugar donde te encuentres, escuchas la radio y escuchas, por ejemplo, las noticias sobre política, sobre economía, habrá cosas que quizás nos turben, porque puedas decir, híjole, el dólar ya subió, el dólar ya bajó, o tal partido parece que va a ganar las próximas elecciones. Pero Dios tiene el control. Sí podemos orar por nuestros gobernantes, pero vemos que en todo esto, este libro, veremos cómo es que Dios le revela, Dios nos dice en su palabra que Él tiene el control de las cosas. Entonces hay que seguir orando por los gobernantes, por el mundo. Después de todo, la palabra de Dios se tiene que cumplir, pero
nuevamente Él tiene el control. Y esas situaciones pues vaya, del rey Nabucodonosor, pues después de que estos 4 jóvenes fueron presentados con el rey Nabucodonosor, en los cuales pues él vio que ellos tenían sabiduría, que eran 10 veces mejor que la gente que estaba a su lado. Puedes imaginarte eso. Imagínate un compañero que tú que lo consideres muy bueno en algún área y que por alguna razón conoces a otra persona que no tenías el gusto de tratarla y preguntas, dialogas con ella y te das cuenta que todavía imagínate decir 10 veces qué habilidades pudo haber notado el rey Nabucodonosor para decir: estos chicos son mucho mejor que la gente que yo tengo aquí, cuán preparados, cuán sabios en todas las ciencias. Y vemos que para el caso de Daniel, la parte de, como dice su palabra, que él tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estas 2 características, entendimiento en sueños y en visiones, le serían clave porque él también ayudaría al rey más adelante. Aquí vemos una imagen pues de cómo los jóvenes se abstuvieron a decir no por fidelidad, pero Dios mismo, en su fidelidad de ellos hacia Él, Dios los exaltó. Y bueno, voy a irme adelantando un poquito más. Aquí vamos a ver un video de cómo es que más adelante, todas estas historias pues ustedes las podrán encontrar en el libro de Daniel, pero también verán que estos jóvenes, a pesar de servir para el rey, también tuvieron dificultades en la propia convivencia con el rey. Es decir, no solamente ganaron buen estigma delante de los ojos del rey, sino que también se las vieron duras, porque se las vieron duras en momentos con el mismo rey. Entonces vamos a ver un pequeño pasaje. Esto se encuentra en el capítulo 3 de Daniel. Y bueno, en esta historia se habla sobre los rescatados del fuego. Voy a leer un poquito para que nos sirva de introducción y pasamos a ver el video. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces vemos ya cuál era la postura que tenía sobre esta estatua, que tenía que haber una adoración, un culto hacia ella. Bueno, pues este es solamente un video que nos ayuda o nos muestra las escrituras, y creo que nos ayuda como que a trasladarnos o a entender un poquito más las escrituras o darnos una idea un poquito más clara de lo que pasó en ese momento. Me gustaría añadir tal vez algunas experiencias que quizás todos hemos pasado. Si alguna vez algunos de nosotros hemos estado frente a una fogata y pues no sé, estamos asando, no sé, una salchicha, un bombón, lo que sea, no sé si se han percatado, pero a ciertas distancias no te quemas, pero te vas acercando un poquito más y ya sientes el calor, aunque todavía ni la llama te está tocando, pero sientes como el calor te irradia y es capaz de calentar la tela con la cual estás vestido. Más si todavía son telas sintéticas, sientes cómo se van calentando más rápido. Aquí nos muestra
como vimos en el video, los hombres que arrojaron a estos 3 hombres fueron muertos. Y el rey dijo que se pusiera el horno 7 veces. Entonces, si con una fogata quizás pudiera sufrir quemaduras leves o nos puede causar miedo a algunos de nosotros acercarnos, pueden imaginarse qué pudieron haber estado ellos sintiendo, o incluso también aquellos hombres que lo arrojaron. Y por otro lado, algo curioso es que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero al pensar en la temperatura y decir que un horno esté 7 veces de lo que es su temperatura normal o promedio, quizás hubiéramos esperado que los cuerpos de aquellos hombres efectivamente se hubieran quemado y quizás hasta hecho cenizas. Por ejemplo, cuando un muerto es llevado a que sea cremado, pues vemos que es cuestión de minutos y ya después creo que los resultados son cenizas. Entonces imagínense, 7 veces la temperatura promedio de ese horno. ¿Cuánto tiempo duró este evento? No lo sabemos con certeza, pero por gracia de Dios, y vemos ahí cuán grande es Dios, que no les ocurrió nada, ellos salieron intactos, y toda esta situación sirvió para la gloria de Dios, porque un rey como el rey Nabucodonosor, pues vemos que él pudo notar la gloria de ese Dios. Entonces, esto es, como vemos, el libro de Daniel tiene muchas enseñanzas. Esta es solamente una de tantas. Y bueno, para ir también retomando pues esta presentación, esta meditación, esto también nos puede llevar a la reflexión de, si ustedes vieron en el video, estos 3 hombres fueron lanzados al horno, pero también había otras personas que creían en Dios. Y algo que llama la atención en este video es que decía, ¿cómo decimos profesar y nos acobardamos en el momento? Y creo que estas situaciones seguramente son frecuentes dentro de la iglesia, y creo que la podemos meditar si también hemos pasado por situaciones así en las que quizás nos acobardamos y a la mera hora quizás no profesamos en quien decimos creer. Y algo similar también vivió Daniel. Daniel también vivió una situación en la cual no fue lanzado al fuego, pero sí a los leones. Y así como aquellos 3 hombres vieron el milagro de Dios, Daniel también lo pudo ver. Y bueno, este es un poquito más corto. También les traje con ustedes un video. Permítanme. Sean fieles al nuevo rey. No me parece mala idea. Entonces emita... Noble regente Darío, que viva para siempre. Ministros, sátrapas, ¿algún problema en las provincias? Todo está bajo control. Es un motivo específico el que nos hizo pedir esta audiencia. Una idea que floreció entre nosotros, con el objeto de consolidar el respeto a nuestro soberano, el gran rey Ciro. Nos parece prudente sugerir un decreto, señor, de común acuerdo entre supervisores reales, prefectos, sátrapas, gobernadores y consejeros. ¿Qué tipo de decreto? Ordenando que en los próximos días, pedidos y súplicas sean dirigidos solo al rey Ciro, y que todo aquel que ore a cualquier dios en los próximos días, o le suplique a otro hombre, sea arrojado al foso de los leones. Prohibir que los súbditos oren a sus dioses. Solo por algunas semanas. Nuestro rey sería el único objeto de adoración en ese tiempo. Eso fortalecerá al soberano y a la dominación persa. Los babilonios lo verán
como el enviado de los dioses, que es. Y podremos separar la paja del trigo. Extirpará del reino a quienes no le sean fieles al nuevo rey. No me parece mala idea. Entonces emita el decreto y séllelo con su anillo para que no sea alterado, conforme la ley de los medos y de los persas. No podrá ser revocado. Llamen al escriba. Si todos están de acuerdo, lo haré. Dios, aquí estoy, delante de ti. Pongo mi vida en tus manos. Por favor, ayúdame. Vea, señor. Su hombre de confianza, claramente desafiando la autoridad real persa y desobedeciendo el decreto. Estaba clamando a su Dios. ¿Por qué desobedeció el decreto? Lo siento mucho, señor. Pero en primer lugar le debo obediencia a mi Dios. En esta fosa, el gran Nabucodonosor encerró fieras salvajes que hicieron del lugar su morada. En los años que siguieron, las bestias fueron alimentadas con transgresores, como castigo máximo por sus crímenes. Usted, Daniel, a quien nombré como ministro, le faltó el respeto a mi decreto orando a su Dios. Aún en contra de mi voluntad, estoy obligado a arrojarlo a los leones. Deseo que ese mismo Dios, a quien sirve continuamente, lo libre de ese castigo. La voluntad de Él será hecha. Abran la fosa. Pueden arrojarlo. Ahora. Depende del Dios de Daniel. Aquí estoy, Señor. Que se haga tu voluntad.
no me hicieron ningún daño. Soy inocente a los ojos de Dios. Y también contra usted no cometí ningún mal. Lo sé. Sáquelo de ahí. Veo que no tiene ninguna herida. Cuéntame lo que sucedió. Cuando la puerta se cerró, estaba oscuro adentro. Pero me aferré a mi fe. Es extraordinario. No se imagina mi sufrimiento pensando que había sido devorado. Sé que no tenía elección, señor. Estaba preso al decreto. Decreto que estos malditos me incitaron a sellar. No fue así. Y ya querían que Veroso fuera uno de los ministros. Estaban ávidos por ocupar su lugar, Daniel. De ninguna manera, señor. Lo hicimos por el bien del reino. ¡Basta de mentiras! Callaré sus lenguas venenosas para siempre. ¡Que sean arrojados a la fosa ahora! ¡No, señor, señor! ¡No, por favor, no! ¡Señor! ¡No, señor! ¡No hicimos nada! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Señor, por favor! ¡No! La idea fue de ellos, señor. Veremos si los leones lo creen o si Marduk lo protege de las fieras. ¡Cierren la fosa! Paz y prosperidad. Que todos los dominios del imperio de los hombres teman y reverencien al Dios de Daniel. Su reino no será destruido. Su dominio jamás acabará. Él libra y salva. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Libró a Daniel del poder de los leones. Que mis palabras alcancen a todos los hombres de todas las naciones, pueblos y todas las lenguas de la tierra. Bueno, pues esto es solamente una de las tantas historias que están en el libro de Daniel, que por cuestiones de tiempo quizás podríamos platicar y abundar un poquito y profundizar más en ellas, pero creo que si ustedes también tienen la oportunidad de leerlas en su casa, pues Dios nos puede enseñar muchas cosas de todas estas historias. Entonces, aquí lo que vemos es que Dios es un Dios que cuida, es un Dios que al guardar fidelidad con Él también exalta en los momentos más difíciles, y que aquí vemos ya a Daniel en una edad pues un poco más avanzada, pero que vemos que el cuidado de Dios está presente para niños, jóvenes, adultos. Entonces, situaciones difíciles en las cuales pienso podamos encontrarnos, pues vemos que Dios es un Dios fiel y que Él puede guardarnos en nuestras vidas. Dice Daniel 3:17: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 4, versículos del 34 al 35. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, bueno, este ya tocaría otro tema, pero creo que podemos ver esto. Vimos que Daniel, aquí cuando leímos en el primer capítulo, en el último versículo dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ya no es el rey Nabucodonosor, ya es otro rey. Entonces pasó
Vemos cuán grande es Dios. Dios, Dios permitió, Dios dio gracia a Daniel delante de los ojos del rey Nabucodonosor, pero no solamente con este rey, sino también con el que le siguió, que fue el rey Ciro. Entonces, a veces, si esto lo podríamos extrapolar a tiempos actuales, que puede haber situaciones en las que quizás haya situaciones en las que tú puedes estar al frente de una persona de mayor jerarquía, tal vez en el trabajo, en algún club que te reúnas o algo por el estilo, y vemos cómo es que Dios puede poner esa gracia, porque también vemos que esos dos reyes, en los cuales Daniel tuvo pues buen estigma delante de ellos, también nuevamente Daniel tuvo momentos difíciles con ellos. Es decir, no porque tuviera buen estigma significaba que pues ya los tendría o no pasaría momentos difíciles. De esos momentos difíciles lo que vemos es que el resultado fue que al mantenerse tanto los amigos de Daniel como Daniel en su fe, Dios los preservó, pero la gloria la tiene Dios, porque estos dos hombres, estos dos reyes, el rey Nabucodonosor y, como vemos, lo que entiendo, Ciro, estos reyes pues dieron la gloria a Dios, hombres que quizás no sabemos, es decir, pues ellos reconocieron todo lo que Dios hacía por aquellos hombres. Entonces ellos fueron capaces de reconocerlo, y creo que esto también puede pasar en estos tiempos actuales. Y aquí es algo para meditar, porque puede haber situaciones en las cuales puede ser para nosotros difícil mantener nuestra fe delante de las personas, y eso puede manifestarse en muchas situaciones al decir, ¿sabes qué? No, muchas gracias, no esto, no el otro. Y no es que nos volvamos unas personas de decir no a todo, pero sí de, como dice en su palabra, pues tenemos la oportunidad, más que la oportunidad, es decir, podemos hacer muchas cosas, pero no todo nos aprovecha. Entonces el decir no, también eso nos aprovecha, pero no solamente eso. Vemos que todo eso, el mantener nuestra fe, nuestras convicciones, también le va a dar gloria a Dios, porque no sabemos cómo es que toda esa situación Dios la puede usar para su propia gloria. Y vemos que aquí, de esa situación de Daniel pudo haber muerto, ese rey pudo reconocer que pues fue guardado por Dios, y él dio la gloria a Dios, lo reconoció y mandó decretos. Lo mismo que Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey soberbio, fue un rey que, bueno, aquí quizás no nos alcance el tiempo, pero si ustedes leen las escrituras, fue un rey que quizás su reino, su imperio no se igualó con todos los demás. Entonces vemos que ese rey soberbio también Dios trató con él, al grado que este hombre, en algún momento, el rey Nabucodonosor, se comportó como si fuera una bestia, es decir, cayó en la locura. Pero eso ustedes lo podrán encontrar aquí en este libro. Y por gracia de Dios, este rey Nabucodonosor también recuperó la cordura, reconoció al Dios de Israel, y pues nuevamente fue restaurado. Entonces vemos que Dios es un Dios que cuida a sus hijos, que cuida a su pueblo, y vemos que lo que podemos aprender de estos personajes, de Daniel y sus amigos, es que ellos se mantuvieron firmes, tuvieron esa fe en momentos difíciles, y se mantuvieron, no se rindieron, se mantuvieron en Dios, y vemos que Dios también respondió. Este es un resumen animado de cómo está compuesto el libro de Daniel. Aquí se relata o se describe cómo está o cuáles son las ideas de cada uno de estos 12 capítulos. Mejor se lo pasaré por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan ver en sus casas. Y bueno, aquí también me gustaría, ya para ir cerrando, podríamos ver que la historia de Daniel tiene algunas similitudes con los tiempos actuales, y una de ellas
bueno, voy a ir a tratar de enumerarlas. Una de las que podemos ver es que en estos tiempos ya había persecución a quienes creyeran en Dios. En ese tiempo todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que ya había persecución. Si tú no rendías el culto, como vemos esa imagen, corrías riesgo de muerte. Y en nuestros tiempos son algo más o menos parecido. En otros países hay otros hermanos que también son perseguidos por no compartir las mismas creencias. Y como vemos también en otros países hay hermanos que sufren acusaciones donde ellos son inocentes y son llevados hasta la muerte por creer en ese Dios. Entonces vemos cómo es que en los tiempos de Daniel la persecución también estaba presente, y en nuestros tiempos también, y quizás de otras maneras. Entonces vemos que estos hombres fueron valientes y que pues Dios los guardó. Y también vemos que quizás aquí no lo vamos a meternos en más detalle, pero Daniel tuvo visiones, tuvo sueños, y él le fue revelado lo que habría de suceder después de los reinos en los que él estuvo. Entonces él le reveló el sueño al rey Nabucodonosor. Quizás muchos de nosotros ya conocemos esa historia, pero si no, los invito a que puedan leer el libro de Daniel y verán cómo es que Dios sacó de un problema que era muy difícil de resolver para cualquier humano, porque a grandes rasgos el rey Nabucodonosor le pide a un grupo de personas que le interprete su sueño, pero le dice: no me acuerdo de mi sueño. Entonces, ¿cómo no les da información, pero les pide hacer cosas? Entonces, ¿cómo es que Dios le revela este sueño a Daniel y él se lo interpreta al rey? Pero todo ello fue para gloria de Dios. Entonces, hay una parte en la que me gustaría así que pudiéramos leer. Está en los versículos de Daniel 2, capítulo 2, versículos 20. Vamos a empezar de ahí. Y dice, vamos desde el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, aquí vemos cómo Daniel describe varias cualidades de Dios. Él da sabiduría, Él da fuerzas, y bueno, eso también lo vimos en el libro de Isaías, que Él da fuerzas al cansado. Entonces, vemos que Dios mantuvo y ayudó a estos 4 jóvenes en momentos difíciles, en una tierra desconocida, con costumbres que eran difíciles, y también sirviendo a un Dios que les pedía cosas casi, podríamos decir, imposibles. Pero para Dios no hay imposibles, y ahí vemos la gloria de Él. Los últimos capítulos del libro, por ejemplo, del 8 al 12, Daniel no solamente además interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, sino que Daniel también tuvo visiones, y dentro de esas visiones se hablan de eventos que habrían de acontecer. Vemos que, por ejemplo, se habla sobre eventos futuros, y de los cuales también, aquí como dice, él habla también referente a futuros reinos y sus gobernantes. Entonces, aquí se empieza a hablar sobre los reinos que vendrían en el futuro. Estos reinos fueron descritos también a través de algunas bestias. Aquí están. Las 4 bestias representaban los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y él así tuvo también otras visiones donde se hablaba de un carnero con unos cuernos, un cuerno más grande. Y bueno, no entraremos en profundidad en estas profecías, pero vemos cómo es que un ángel le ayuda y le explica estas profecías. Estos eventos, la ciencia se ha aumentado, todos estos acontecimientos, estos imperios ya pasaron,
ya pasó el Imperio Romano, el Medo-Persa, el griego, pero alguna vez escuché el comentario de que, por ejemplo, la Unión Europea pues también tiene sus orígenes o sus raíces en lo que alguna vez fue el Imperio de Roma, donde hay países fuertes y países débiles, y donde estos países o esta unión pues se mantiene fuerte por las alianzas humanas. Algún día, ¿cuándo? El momento exacto, no lo sabemos, pero Dios va a venir y Dios va a poner fin a todas esas cosas. Dios vendrá y pondrá su reino, y Él pues tendrá un reino de justicia y de paz. Pero dentro de toda esta historia, cuando empezamos esta serie de estudios, vemos que Dios usó a los profetas para hacerles recordar al pueblo sobre esa alianza que tuvo con Israel. Dios está tratando de una manera especial a Israel, pero en ese trato especial también nos ha incluido a nosotros, los gentiles, que pues ahora podemos ser llamados hijos de Dios por creer en Jesucristo. Entonces, dentro de estas historias que vimos, como el horno de fuego y lo de los leones, podemos ver algunos como entidades, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de una condenación eterna, la cual no es un horno de fuego 7 veces, sino es un infierno. Entonces, Dios, al enviar a Jesucristo, nos está salvando de ese lugar de tormento llamado infierno. Hay muchas ideas sobre el infierno, pero lo cierto es que Jesús fue el hombre que habló más sobre el infierno. Entonces, Él murió por nosotros y Él no quiere que vayamos a un lugar de condenación. Por otro lado, vemos que Dios salvó a Daniel del foso de los leones, y en uno de los versículos de la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Puedes imaginarte ahora cómo esta situación también pasa ya en el Nuevo Testamento, es decir, Dios guardó a Daniel pues, de una fiera, de un león tal cual, pero vemos que al hablar de un león también en la Biblia se refiere al diablo como un león rugiente. El diablo puede andar merodeando, buscando momentos pues, para hacerte morir. Entonces, el pecado trae muchas consecuencias, entre ellas la muerte. Pero no solamente es la muerte física, sino también la espiritual. Entonces, el único que nos puede dar camino a Dios y el que nos puede salvar es Jesucristo. Y vemos que aunque en el libro de Daniel todavía no vemos el nombre de Jesucristo, vemos cómo es que Dios usó a estos hombres y que también son un ejemplo de fe para nuestros tiempos. Entonces, vemos que Dios es un Dios que cuida, que salva, que es fiel y que te exalta y que te guarda de muchas situaciones que pueden ser difíciles. Finalmente, dice Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios procederán limpiamente y ninguno de los impios se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y en Isaías 1:8, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en la visión de Daniel, el final de los tiempos representa al Mesías de Israel, porque muchos serán limpios y purificados. Entonces, pues Él es nuestra justificación por nuestros pecados, y a través de su sangre somos lavados y también blancos como la nieve. Y bueno, en 1 Pedro 5, para ya perfilándonos para cerrar, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis sido padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, aquí unos puntos para reflexionar. El primero pues tiene relación con el versículo que leímos.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene cuidado de nosotros, y estos dos lo hemos visto en las historias que nos relata el libro de Daniel. Y nos dice que nos mantengamos o resistamos en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y me llama la atención porque dice en todo el mundo, y vemos que aquí no especifican los tiempos. Entonces, estos padecimientos lo han sufrido nuestros hermanos hace 10 años, 20 y hasta 700 años, por decir algo así, antes de que viniera Cristo, que más o menos es lo que vivió en esos tiempos Daniel. Entonces, hay otros hermanos que también están padeciendo eso, pero se mantienen firmes en la fe. Dios es más grande que cualquier castigo que pudiera venir sobre nosotros, ya sea que Dios decida librarnos o no. Él siempre es digno de nuestra confianza, y Dios sabe lo que es mejor, y Él honra a los que le obedecen. Y finalmente, Dios tiene el control de todos los tiempos. Entonces, si se dijo algo en el pasado, o hubo una profecía que se escribió antes de Cristo y ya se cumplió, eso nos habla de cómo es que Dios cumple su palabra. Pero si ahora conocemos que hay profecías que se habrán de cumplir, eso también refuerza la idea de que Dios también lo hará. Entonces, Dios tiene el cuidado de todos, Dios es soberano, Él tiene el control de todo, aún así de las cosas que podamos pensar que son difíciles para nosotros entender. Puede ser cualquier tema, a lo mejor un tema pudiera ser de salud, economía, política, muchos contextos, pero Dios tiene el control. Pero de todos estos, pues vemos cómo es que estos hombres tuvieron fe. Y pues vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias porque en esta tarde pues pudimos conocer algunas de las historias que están en el libro de Daniel. Y pues Dios mío, gracias Señor porque en tu palabra, Señor, pues hay muchas cosas que nos enseñas, Dios mío. Hay tantas enseñanzas. Señor, una de ellas fue sobre la contaminación. Pero, Señor, quizás tú conoces nuestras vidas, tú conoces lo que hacemos, tú conoces todo de nosotros y quizás, Señor, tú puedas ver que hay cosas las cuales pudiéramos estar haciendo que contamine nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre, para que, Señor, podamos mantener esa relación contigo, Señor, para que, Señor, no sea contaminada, para que, Señor, pues, como vimos, hubo hombres que decidieron en su corazón no contaminarse. Ayúdanos, Padre. Pueden ser muchas cosas las cuales nos pueden contaminar. Podríamos enumerar tantas cosas, Señor. Tal vez actitudes, acciones, vicios, muchas cosas que pudieran ser que contaminen nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre, Señor, para que, Señor, si tal vez estamos haciendo estas cosas, dejarlas. Y si no, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Padre mío, también te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, pero también oramos, Señor, por nuestros hermanos que en su momento o actualmente han sufrido persecución. Señor, no sabemos cómo esté México o qué ocurra en todas las partes de nuestro país, pero la persecución está presente y te pido que ayudes a nuestros hermanos, porque también, Señor, no podemos decir que todo en México está bien, pues no sabemos, Señor, qué habrá de pasar mañana, o no conocemos todo lo que acontece en el presente. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, ayuda a tu iglesia, Señor, perseguida alrededor de todo el mundo, pero también, Señor, ayúdanos para mantenernos firmes en fe, Señor. Hoy vemos que hubo hombres que te obedecieron y tú los exaltaste, Señor, pero no solamente que los exaltaste a ellos, Señor, sino que, Dios mío, la gloria y la honra fue para ti, Señor, porque hubo hombres, Señor, que no profesando, que Señor, teniendo un contexto, un pasado, podríamos decir, diferente a tu pueblo, Señor, ellos reconocieron tu gloria y tu cuidado sobre la vida que tú tienes para tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Quizás pueda haber situaciones, Señor, en las cuales, pues también nuestro profesar, lo que decimos, no coincide con nuestras acciones. Y pues, Señor, ayúdanos para que, Señor, no, ¿cómo decirlo? Las palabras son importantes, pero nuestro ejemplo, Señor, arrastra. Y más que arrastre, Señor, pues que todo ese ejemplo
o todo eso sea para gloria tuya, Señor. Ayúdanos para que podamos dar testimonio, pero que todo eso sea para tu gloria y honra. Apiádate de nosotros, Señor, y tú ves las necesidades que tenemos en nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí presentes, pero dándote gracias, porque tú enviaste a Jesús para nuestra salvación. Gracias, Dios mío, te damos, y todo esto te lo pedimos y rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.